Radio Gualcho en Tegucigalpa, Honduras. Saludos también a Palma de Mallorca en España en Radio Contrafarsa. No olviden que pueden mandarle sus mensajes de voz al señor Saldaña marcando desde cualquier teléfono o celular o de su casa al 55 41 64 97 67 y que estamos a su disposición para escuchar sus comentarios en @Saldana Jorge y @Nueva República. Parece ser que ya está aquí el señor Saldaña. Muy buen día del niño. ¿Qué pasa? Buen día del niño. Qué bien que felicitas por el día del niño. Pues sí, ¿verdad? Se nos ha olvidado ser niños a todos. Así es la desgracia, ¿eh? El concierto donde cantó La Patita va al psiquiatra. La patita va al psiquiatra. Yo propuse, fíjate, de hacer en Veracruz. Aquí ya ni les digo por qué está la cosa. Es decir, para comenzar donde debo comenzar, acabo de mandar un tweet que no les gustó mucho. Y yo digo que si algo tenemos que decirle al niño este día, es pedirle perdón. Si yo me imagino, si yo con el abuelo, con el tío, con mi papá, con mi mamá en Banderilla, en 1930 y algo, hubiera recibido la cantidad de impactos, la cantidad de golpes, la cantidad de valores, entre comillas, la cantidad de información que recibe hoy un niño, no sé qué hubiera sucedido. Pero allá los mensajes, lo natural era, pues la vaca, llovió, no llovió, viene muy crecido el arroyo, no viene muy crecido el arroyo, no te metes al caño de agua sucia, te dio viruela. ¿Qué cosas así? Allá en Jilotepec, pues mataron a alguien. ¿Por qué? Porque hay 2 bandidos. Y cada mes o así se oía de un herido. Cada mes. 1. Y hay que ir a la procesión. O hay que ir a la fiesta de la iglesia. O ya viene Semana Santa. O ya es tiempo de los reguiletes. O ya es tiempo de los papalotes que decíamos, ¿no? De empinar papalotes y palomas. Ahora ya viene el tiempo de los trompos y de las canicas, porque todo tiene su tiempo. Esas eran las noticias de los niños. Ahora, cuando ayer o antier en la Cámara de Diputados, el diputado habló, pues no le entendí nada, ni se le entendió nada. Vino un conferencista, dice, cuando un niño llega a la edad adulta, cuando deja de ser niño a los 18 años, ya vio, avaló, se bebió, se inmiscuyó, participó en 250,000 asesinatos en la televisión. 250,000 y se quedó corto, obvio. Ya estuve haciendo ahí medio tratando de hacer cuentas y es mucho más. Pero un niño ve eso. Un niño sabe que la mentira, es decir, sabe que en su casa hay una defensa del concepto de la ideología de la casa, hay una defensa para ver cómo nos defendemos en grosso del gobierno. La frase lo resume la que mi mamá le dijo un día al gobernador Gutiérrez Barrios: ¿es usted el gobernador? Sí, o vas a ser el gobernador, sí, pues sepa usted, o algo así le dijo. ¿Qué haremos con este gobierno? Eso fue 1900, ¿qué sería? 50, algo así. Hace 60 años que la concepción del ciudadano mexicano era defenderse del gobierno. No es cierto. Estaba mi mamá, había una equivocación, era un desplazamiento.
no había que defenderse de un gobierno, justamente un gobierno está para defendernos. Había que defenderse, y ella así había que traducirlo, del no conveniente uso del poder. Es decir, no es lo mismo tener el poder de un gobernante, y contra lo que estamos es del mal uso de ese poder. Y ese mal uso de ese poder ha hecho que heredemos a los niños un mundo belicoso, de antivalores, mercantil, y los niños son un nicho de mercado. La página que comentaba el otro día, que por ahí debo tener, del libro de texto, donde tiene bolsitas para que el niño empiece a contar, ¿no la tenemos a la mano? La página de Walmart para enseñar a los niños a hacer cuentas, que imprimimos el papel. Ya lo mandamos. Bueno, pues en una página está, donde se enseña a los niños a contar escena 8 botellas donde la exaltación es la muerte, y la otra donde la niña de 5 o 6 años ya cobró su primera pieza. ¿Y qué es su primera pieza? Un hermoso ciervo de 80 kilos y 8 puntas que su papá le enseñó a matar en la televisión de Monterrey, Conra. Pedirle perdón a los niños, porque eso es lo que hemos hecho, dejarles una serie de preparaciones para el caos. Las generaciones actuales han preparado a los niños para el caos, y no tiene uno nada que espantarse en ver a los muchachos, muchachotes y muchachotas de 20 años. Es decir, no quiero ser, ¿cómo decir?, mala leche o viejo pesimista ni nada, pero, y no me voy a referir a su apariencia personal externa, ni a sus piercings, ni a la recomendación de la diputada Minifalda, que decir, quiero tener el derecho a perforarme. Esa es la que va a hacer leyes para el futuro de México, coño. No, y ya ve el informe que presentó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, a propósito del Día del Niño. Hay más de 18 millones de niños en situación de pobreza. Sí. O sea, 56.3 de los 32.5 millones de niños mexicanos están en la pobreza, más de la mitad. Sí, pero claro, y piensa jóvenes en la actualidad que llegan y que tienen un lenguaje no hecho, deshecho. Sí, su un lenguaje que los caracteriza, es un punto de identidad. Su no lenguaje es un punto de identidad. Ellos tienen temor de que los vaya yo a confundir con viejos como yo. Entonces inmediatamente utilizan el léxico, la palabra y la conversación interrogativa. Afirmar preguntando. La confusión para utilizar el usted y el tú. La confusión, el no hablar de una manera abstracta, sino concreta, es decir, no pueden decir en la vida todo decir, tú vas, y en la vida tú tienes que, tú, porque tú en el futuro, tú te preparas, tú, porque no pueden decir, en la vida tenemos que tomar las medidas necesarias para proveernos de los elementos que nos van a servir para no animar. Y todo está padre. Y el
escudo, ¿cómo se llama eso? El tatuaje y el piercing. Y la angustia es por decir, ¿qué haces? Pues ahorita lo que estoy buscando es trabajo. Porque la sociedad, nosotros, los adultos, los hicimos así. Los hicimos buenos para nada. Perdonen, pero no puedo decirlo de otra manera. Así conviene, está diciendo un señor. No, que Kennedy dijo alguna vez, es en los niños donde se finca la esperanza y el faro luminoso del futuro. Lo dijo Kennedy. Y yo le puse ahí en el Twitter, haga usted de cuenta que Herodes canta canciones de Cricri. Porque finalmente los niños, en todo caso los de América Latina, son producto de una filosofía, de una educación. Son producto los niños de América Latina, los niños y los jóvenes, y muchos de los adultos también. El desmadre de América Latina está fundamentado en la cultura que nos llega absorbida por nuestro ilustre visitante de hoy o de mañana, ¿cómo se llama? ¿Quién viene? ¿Sabes quién viene a cenar esta noche? No, coño, viene Obama. ¿Quién viene al programa? No, ¿sabes quién viene a cenar esta noche? Obama. Entonces, nosotros somos un producto, efectivamente, de la cultura mercantil, y este gran nicho de mercado ha pasado a refundir a los niños. El ejemplo extraordinario es el niño pegado a su Nintendo matando gente. Y quítelo usted, problema de carácter institucional y familiar. Y tú estás en tu computadora, porque yo no puedo estar en mi matazón de gente en mi juego de mi iPod se llama, iPod o como se llame, y a ver, pero ¿qué estás? A ver, quiero jugar. Dice, aquí, mira, de aquí disparas, y aquí matas, y aquí ya te mataron, y aquí ya te mataron. Y es un niño, una máquina de matar, que simbólicamente sí, pero eso no quiere decir que no marque, que haga toda una filosofía, que haga toda una cultura de la agresión, y después quéjate porque toman una universidad, pues ni madre, si lo hicimos así nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque sí convenía, ¿para convertir en qué? Para convertir en nicho de mercado a un niño que se volvió un elemento de consumación, de consumo, eso debo decir, un elemento de consumo. Y entonces el niño pues ya toma determinada mercancía. Yo me acuerdo, seguramente que hace 40 o 50 años, cuando la casa Pedro Domecq, que por cierto que me acuerdo del señor Ariza, un caballero, bueno, pues decía todo el alcohol que nos tragábamos, lamentablemente, digo porque estaba muy mal que abusáramos, pero en fin, siempre me arrepiento de eso, pues ya para qué. Entonces me echábamos mucha copa, decía yo, ese edificio de ahí de Coyoacán, por lo menos una esquina es mía. De lo que sí decía también otro amigo mío, dice, pues la otra parte, esa es la que a mí me corresponde, vamos a reclamarles por todo lo que habíamos gastado en su pinche marranilla. Bueno, entonces en aquella época se intentó, creo que afortunadamente no lo hicieron. Por cierto que a mí me querían mucho, pero la verdad es la verdad. Una vez fui de vacaciones, llevé un viaje a España y nos recibieron en la casa Domecq. Era excepcional que nos hubieran recibido en la casa Domecq y nos dieron
pues obviamente vinos y obviamente cosas españolas deliciosas, siempre lo recuerdo, gratis, eso sí, sin publicidad y sin nada, solamente porque éramos mexicanos y claro, México representaba para ellos una gran fuente de ingresos. Ariza se llamaba, o Ariza. Y siempre le viví agradecido, pero eso no obsta para que, andando el tiempo, esta casa intentó hacer una papilla, hacer una especie de yogur, ¿cómo se llama eso? Una pasta para alimentar a los niños, igual que de reconocida pasta alemana que se llama Gerber, o ¿cómo se llama? ¿Es alemana o suiza? No, pues sepa alemana. Bueno, esa papilla, y le quería poner Domecq. Me acuerdo que en aquella época estábamos muy metidos algunos psicoanalistas que me hacían el honor de su amistad, y yo decía, pero es imposible, el niño desde que mama y cuando se desteta, que esa es la palabra, y comienza a comer, ese niño ya va a ser un cliente de Domecq. Y bueno, si nosotros adultos, si nosotros adultos somos borrachos, pues ya. Pero el niño asocia el seno materno, el seno nutricio, y pasa ¿cómo se llama?, del seno maternal a la botella y a la casa Domecq. Es impensable. No sé dónde dijimos eso, porque en la televisión no. Era así un poco underground. O no me acuerdo si ya estaba yo en el canal 13. Ahí sí se les escapaba mucho. No me acuerdo. De todas maneras, ya no hubo papilla Gerber Domecq, o digo pasta Domecq. Esa era una de las cosas que nosotros habíamos detectado, que era convertir al niño en un nicho de mercado, ¿eh? Sí. Bueno, la estrategia de muchas grandes empresas... Están oyendo el programa. ¿Qué me dijiste? Que la estrategia de muchas grandes empresas, ahora la estrategia de marketing, es influir en los niños para que hagan que sus padres compren, y les ha resultado muy exitosa. Sí, pero pues es criminal de todas maneras. Claro. Es decir, es tener empleados gratis. Claro. Sí, vendedores que no reclaman, ¿cómo se llama eso?, interés. Es decir, tú le pides a tu papá el Nintendo número 3 o el iPad, y tu papá, por complacerte, lo compra, por complejo de culpa lo tiene que comprar, y la abuela peor. Entonces el niño se convierte en agente vendedor de Apple o de CP o de la madre, de lo que sea. Sí, de lo que sea, hasta de los refrescos, señor Saldaña. Por eso, pero de todas maneras hemos hecho de nuestra infancia un estropajo. Yo me acuerdo desde que llegaron las caricaturas japonesas, que yo no sé con qué criterio o cómo lo verá la cultura japonesa, el hecho de que la agresión sea el elemento fundamental. Bueno, ahora hemos hecho eso. Yo decía en broma que el hombre adulto de 40, 50 años de la actualidad estuvo formado por 3 elementos excepcionalmente poderosos y que marcaron la educación y el modo de ser, e hicieron el trazo, el dibujo, el andamiaje, la escultura, ¿cómo se llama?, el armazón de un mexicano. Esas 3 figuras, hoy, una de ellas, de esas figuras, va a ser premiada, y aparte de las bromas que he hecho aquí, quiero enviarle mi felicitación más cordial, es Jacobo Zabludovsky, que le van a dar un premio muy reconocido los diputados y los senadores. No sé qué persigan los diputados y los senadores, porque
si es un premio a las libertades de expresión y al trabajo arduo, pues mal puede premiar la honradez que no la tiene, o mal puede premiar el trabajo y la libertad quien la evita muchas veces. De todas maneras, él merece su premio. Entonces, bueno, yo decía, para retomar el hilo, que la juventud, que en aquella época se formó la educación del hombre de hoy, del hombre que tiene que tiene por los 50 años, de todos. Una de esas áreas de información, de cultura, de dibujo, de esquema del mexicano, lo hizo Jacobo. Y me da cierto gusto de haber sido testigo de la génesis de esa información y de todo eso. Es decir, estaba yo ahí porque a mí, un buen día, ahora va a cuestión de confesiones para un hipotético anecdotario, un buen día le digo al compadre La Rosa, ahí está para que lo cuente, o para que me diga si es verdad o mentira. Digo, oye compadre, fíjate que hace falta un noticiero, que ya Jacobo es el amo de los noticieros, pero hay que darle otro carácter. Hay que hacer un noticiero de carácter mundial. Que haya en la mesa del locutor, haya 10 teléfonos, uno de Tokio, otro de París, otro de Inglaterra, que de una forma u otra el noticiero sea mundial. Y que haya una información donde el ciudadano se dé cuenta de todo lo que pasa en el mundo. Y entonces hicimos el proyecto y lo presentamos y nos mandaron por un tubo. Dijeron, no sirve. Era para combatir al incipiente Canal 8 y entonces era la posibilidad de incluir a 5 de los que estábamos ahí más, que teníamos más trabajo, que era obvio Jacobo, Paco Malgesto, Raúl Astor, no me acuerdo cuál de deportes, que se llamaba el viejo, que ahorita les voy a decir el nombre, y yo, Diego, me puse al último, y nosotros 5 hacemos ese noticiero y tal, y tal, y tal, y tal, y tal. Fernando Marcos era el deportivo. Y cada uno tenía su especialización. Paco Malgesto era muy dado a la farándula, era un excelente improvisador, contaba cosas de una manera excepcional. Jacobo era el reportero por antonomasia, era el que más sabía de noticias, y entre todos, Raúl Astor, en el mundo del arte, la farándula, el teatro y todas esas cosas. Fernando Marcos en el deporte, obvio no podía faltar, era indispensable, y yo las mesas redondas y las cosas más controvertidas y más peligrosas, pues en un sentido de tratar, pero que atraían mucho al auditorio. Entonces estaba pensado muy para tener mucho jalón y derrotar al Canal 8 que comenzaba. Finalmente Emilio el Tigre nos dijo, no interesa. Y ya nos fuimos, el compadre La Rosa y yo, muy pues tristes. Al poco tiempo me dijo Miguel Alemán, oiga usted, si a Emilio no le interesó, a mí sí me interesa. E inclusive me invitaron a ir a Nueva York a ver a Walter Cronkite, que ya era viejo, y que hacía su programa, y que nos dimos cuenta ahí cómo andaba. Yo entendía muy mal el inglés como ahora, pero me di cuenta del mecanismo aquel. Jacobo pues sabía muy bien, se manejaba como pez en el agua, fue Mario de la Piedra, Aurelio Pérez, Miguel Alemán y yo. Total que estuvimos 8 días por allá viendo cómo se hacía ese programa. Llegamos aquí, yo dije todo lo que se me ocurría que había que hacer, y entonces de ahí nació
un concepto informativo de la información como poder. Es decir, en alguna forma intuyo, tampoco me estoy jactando de nada, pero ahí nació la idea de que quien tiene información tiene poder. Ya existía el concepto de la noticia. Estaba Pedro Ferriz, estaba Ricardo Vela o Joaquín Vela, no me acuerdo, Guillermo Vela, quien tenía un elemento excepcional para dar las noticias. Fíjese usted lo importante que significaba el hecho de que Guillermo Vela era un gran informador. Kelly, había otro que se veía Kelly que también tenía eso. Tenían acento gringo. Puta, y arrasaban. Porque aprovechando el complejo de inferioridad del mexicano, hablándoles con acento gringo, tenían más credibilidad. Nótese eso que digo. Pues total que ahí comenzó la gran época de la información como poder. Se volvió una entidad de poder. Y lo que yo decía es que los hombres jóvenes de mediana edad, de 50 años como los de ahora, que están al frente de la banca, al frente del comercio, al frente de la educación, al frente del poder, fueron educados por eso. La información era la del multipremiado Jacobo. El arte, la cultura, la sonrisa, se la dio a México Raúl Velasco. Raúl Velasco debe haber comenzado allá por el 70, yo creo. Y es una de las grandes equivocaciones de mi vida. Yo le dije, Raúl, quiero que vengas. Él era periodista de espectáculos. No aparecía en las pantallas. Y le digo, oye Raúl, quiero que vengas a mi programa y que tengas una sección para que hables de lo que es la materia de tu trabajo, la farándula. Alguien me había dicho que yo que era muy, vaya, que no tenía los pies en la tierra y que para que pegara mi programa había que ponerle algo así trivial. Y dije, pues el Raúl, porque era así medio, vaya, no era así una luz brillante ni mucho menos. Y dije, ese está bien. Y me dijo, jejeje, y así se ría. Fíjate que no puedo. Dice, es que estoy pretendiendo junto con Miguel o algo así, Miguel Alemán, hacer un programa, un espacio que yo me dije, no hombre Raúl, hombre, ¿qué te vas a meter, hombre? Es que no se le veían condiciones para proyectar nada. En paz descanse, dicho sea con toda realidad. Yo decía, este cuate va a fracasar. Claro, si lo ayuda Miguel a lo mejor, pero no le veía yo posibilidades y entonces siempre creí que iba a fracasar. Y al poco tiempo lo platicaba yo con mis cuates y digo, puta, qué equivocado estaba. Fue el hitazo del mundo para toda Sudamérica, menos para Guatemala. De Guatemala protestó la ministra, que así era el título, ministra de Cultura, para que México no mandara el programa de Raúl Velasco por atentar a la cultura del pueblo venezolano, del pueblo guatemalteco. Y sí, hijo de la mañana, qué vergüenza para México que un programa generado en México lo rechace Guatemala, que era un país pequeño, es por atentar a su cultura. Pues yo lo platicaba y lo decía, y creo que hasta lo decía yo al aire. Pero el impacto de Raúl fue de manera que todo México veía su programa. Se hizo popular la frase siempre en domingo, se hizo popular la patadita, su risa, su aún hay más, todo el mundo decía aún hay más, es decir, forjó. Por una parte ya teníamos la información y lo que usted debía saber. Por otro lado, de qué debía usted sonreír y qué debía aplaudir. Y luego
Eso era para el mexicano común y corriente. Y el prototipo fundamental de todo, de la infancia mexicana, era el Chavo del Ocho. Y el Chavo fue otro de los grandes fenómenos. Fíjense ustedes que nadie ha hecho justicia en realidad a Emilio Azcárraga Milmo como forjador de líderes universales, no me gustaría decirlo, pero finalmente líderes latinoamericanos, líderes internacionales, en todo caso, que han influido en todo, en el idioma. En Sudamérica adoptaron muchas cosas de México por los líderes de la televisión. O del cine. No, pero por el cine era... A ver, espérate, no. El cine dio la imagen de un mexicano macho y misógino. Pero la televisión les hizo costumbre, les hizo su vida. Efectivamente, el cine había marcado, por el cine tenían que pagar para ir. La televisión la podían ver casi gratuitamente en casa. Así es que el fenómeno del cine influyó para ser el mexicano de los chistes, el charro, agresivo y pistolero. Pero eso ya había quedado atrás. Cuando la televisión de la que hablamos tuvo su florecimiento y erupción, ya habían pasado las grandes películas del cine mexicano. Estoy hablando de los años 60. El gran cine del mexicano bravucón había pasado. Entonces, volviendo, estaba diciendo que, el Chavo, ¿qué es lo que viene a cuento hoy día del niño? Es el paradigma. Paradigma quiere decir el ejemplo. Es el ejemplo. Es la identificación que el niño tuvo con alguien que se arreglaba su tirante, pero que, porque el otro estaba roto, nomás tenía uno, y porque Gómez Bolaños, supo reflejar a la perfección y hacer un poema lleno de crueldades simpáticas para aceptar a un personaje inocuo, rayano, que rayaba casi en un retraso general, donde obviamente el concepto del saber, del conocimiento, del avance escolar, de la preparación para la vida, estaba nulificado. Nunca, en ninguno de los aspectos, en el Chavo del Ocho hubo una preparación del niño para un futuro. Hubo una tácita queja, una oculta queja de un mundo injusto, donde todos se acoplaban al mundo injusto y encontraban en las pequeñas peripecias domésticas de sus respectivas e incompletas vidas, encontraban divertimento. Y el Chavo y Chicho, el de los cachetotes, y la mamá, y Girafales, y la señora fea, la señora que le echaba los perros a don Ramón, y la hija de don Ramón, todos se acoplaban a hacer una vida sustituta, que sustituía a una vida completa, y todos estaban incompletos. El recipiendario de esa vida incompleta, de esa incompletez, de esa serie de carencias, era el Chavo del Ocho, era el niño mexicano.
de los personajes del Chavo del Ocho. El niño mexicano, Gómez Bolaños, Chespirito, el Chavo, lo único que recibía fue vidas incompletas, vidas no realizadas. Doña Florinda sin marido, el Kiko mal educado, el profesor Girafales idiota porque enamorado a lo güey, que no podía, nunca hubo una clase normal sin una materia de chacoteo. Parecía que a la televisión le urgía desde entonces. La escuela no es para aprender, es para divertirse, cuatito. Digan ustedes cuándo un niño en la escuela del Chavo del Ocho a lo largo de sus 30 años aprendió alguna fregadera. Nunca. La escuela es un lugar de chacoteo. ¿Qué sucede ahora? La escuela es un lugar de chacoteo. A ver, ¿cierto o no es cierto? Bueno, pero uno se puede divertir también aprendiendo. Zapa, pero por favor, hombre, estamos hablando de conceptos, Mona Lisa. Es decir, eso es lo que nos dieron. Claro Sí. que se puede uno divertir. Pero yo sí recuerdo que era muy emocionante estar sabiendo qué es lo que ocurría y cómo estuvo Cristóbal Colón y qué pasó. A mí se me hacen historias muy hermosas. ¿En dónde, pero dónde dices? escuela. Bueno, yo iba en una primaria de gobierno. Estamos sintonizándonos en estaciones diferentes. Lo que la televisión le dio, lo que la televisión, la prioridad Es cierto. que eso nos enseñó, lo que veía toda América Latina, era un gracioso mensaje de destruir la muñeca, de desencuadernar el libro, de desmadejar o desmadrar los valores de la humanidad. Si tú pronuncias escuela en el concepto filosófico de la palabra, te imaginas un maestro que sabe y un niño que aprende. Si tú dices escuela en el concepto Chavo del Ocho, un niño que dice ta, y que se encabronó porque los niños se están burlando de él. Y ese burlarse de los niños, del maestro, ese burlarse es lo que queda de mensaje. A eso nos estamos refiriendo. Sí, tienen razón, porque en las escuelas secundarias, por ejemplo, a los maestros les es muy difícil lograr el respeto de los alumnos. Evidentemente, un día el profesor, ¿cómo se llamaba? Profesor McKinley de Jalapa vino y puso una secundaria aquí y me dijo, yo me acuerdo que tú, cuando eras joven, pero un poquito ya mayor, diste clase de civismo, o no me acuerdo de qué, en una secundaria, fíjate, de señoritas, en la escuela motolinía de Jalapa. Dice, y no quieres, por favor, venir porque el maestro se nos enfermó 3 meses, y quiero que vengas aquí. Fui un día, y ya los jóvenes, que tenían entre 16 o 17 años, eran 10 o 12, platiqué con ellos el primer día que me presentó McKinley con ellos. Y la es aprender, ni mucho menos tolerar. Ellos tenían el mecanismo y estaban muy cerca de ser pelafustanes. Entonces, imagínate tú, yo ocupaba en otras 1000 cosas de ponerme a luchar para hacerme amigo de ellos, para que poéticamente se hiciera realidad al maestro con cariño,
y luego que estudiaran 3 o 4 páginas para que pasaran su examen. Vayan al digo, pues, es decir, nada. No tengo, obviamente, el espíritu misionero de ser maestro, y mucho menos de alguien que no quiera aprender. Esos niños ya habían sido educados en el Chavo del Ocho. Ya habían tenido una escuela que, por cierto, después Ortiz de Pinedo ha recreado con la maestra Canuta de una manera excepcional, sobre todo apoyado por elementos femeninos de Sudamérica que están de primera. Pero estamos hablando de otra cosa. Pero estamos hablando de lo mismo. Es decir, la escuela como elemento que la televisión ha prostituido, ha minimizado, ha chacoteado, ha podrido en el concepto general. Vamos a la escuela a divertirnos a costa del maestro, para pasar el tiempo. Ni por aquí que nos pase en la mente que vamos a ir a la escuela para aprender alguna fregadera. Espero que no todo sea así. Yo veo la voluntad de los medios electrónicos de información, que en todo caso, eso es lo que han promovido. Sí. Ahora, cuando los padres están descuidando la educación de sus hijos por cansancio o por apatía, porque los padres ya fueron educados también así. Sí, los dejan pegados a la televisión o al internet sin las actividades que requieren los niños, pues también estamos contribuyendo mucho a ello, ¿no? ¿Cómo? Sí, porque al dejarlos a merced de la televisión, sin formarles un juicio, yo creo que los niños pueden ver muchas cosas, pero siempre deben tener un criterio, deben estar acompañados, deben estar supervisados. Fíjese que aquí en la radio pasó una cosa muy interesante. Normalmente Salvador hace un programa, un especial de Día del Niño, pero ahora los niños, hijos de locutores, dijeron, no, ahora del Día del Niño nosotros mismos queremos hacer el programa, porque nosotros queremos hablar del Día del Niño. Pues se va a pasar a las 12 del día, vamos a ver qué opina. Pues hay que oírlo. Sí, porque es interesante. Mire, yo el otro día iba caminando y vi a una señora, una vendedora ambulante, vendía pues panecitos y eso. Y su hijo estaba sentado en un cajoncito de madera con otro más alto y estaba haciendo la tarea, pero con mucho empeño, sin que le dijera nada a la mamá. O sea, nuestros niños tienen deseo de salir adelante. Lo que falta son padres cercanos, y si se los dejamos a la televisión, pues, sí. Como dice Romina Power, ay, me escucho no. Con Marielos. Como dice Romina Power, hoy que recuerda la basofia de programas, me felicito de que mis papás veían anatomías y yo lo veía con ellos. Gracias, maestro. Ahí dice... Ajá, sí, también Belleza Mexicana dice, he visto niños en la calle verdes imitación. También un saludo. Carlos, él nos está escuchando desde Lituania, él es un violinista, señor Saldaña, también muy progresista, ha participado en eventos de Morena, también hasta en Lituania. Y mucho entusiasmo lo que ha despertado su conversación sobre los niños aquí en el chat. A ver, quiero mandarte, ya no hay otra, no. Voy a mandar un Twitter, pero te lo quiero leer. ¿Cómo le hago? Edit. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se hace para mandar un Twitter? Ya aquí está, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Ya está en la tuiteada. Se llama Tierra Nuestra. Tierra Nuestra. Ahí lo ven. Les voy a explicar un poquito cómo está la onda, porque si no van a decir que no. Se agranda. Invitaron, no volvieron a decir nada. No se puede
a agrandar, no. Me invitaron a hacer la anatomía de las canciones del petróleo. Entonces, resultó, le gustó a muchas personas y todo, ya no volvieron a decir nada, pues seguro no conviene. Y resulta que allá por mi tierra, hacia el norte de Banderilla, ya luego llegas a Jilotepec, Noblinco, Misantla, Papantla, y ya empieza la región petrolera. Entonces, andando por allá muchas veces y muchas ocasiones, me llamaba mucho la atención ver arroyos como con hilos y de buenas a primeras salía algo negro. Y luego había como lodo y era la chapopotera. El petróleo salía. Entonces ahí se me ocurrió escribir cosas así. Y en los pequeños anochecer arman un escándalo hermosísimo, son recuerdos de infancia. Entonces, para esa anatomía del petróleo, entre muchas canciones del petróleo, escribí esto que tiene que ver mucho con un niño, o con los niños de allá, o con recuerdos de la infancia. Entonces, yo ahí lo voy, vaya, creo que se explique por sí mismo, pero de todas maneras... Ahorita lo publico en la web de la radio para que lo puedan leer. Ahí de la radio y también ya está en el Twitter. Entonces hagan de cuenta que es el niño que habla con su mamá. Dice, madre, que el petróleo vuela, porque mira, ya cubrió los árboles como con pedazos de noche. Los tordos instalan sus refinerías. Madre, el arroyo está negro. Hay flores sonriendo en las orillas y el agua hace pocitos como espejos. Parece que el arroyo es de zapote negro. Las arpas del Huapango salpican un arco iris de aceite. Las torres escriben en la tarde su eterna sinfonía petrolera con tinta de chapopote y alfabetos ilegibles. Mamá, voy al río. No te vayas a ensuciar de petróleo, ni comas tantos mangos, ni guanábanas, ni caña de azúcar, ni piñas, ni capulines. La niña tiene en sus ojos 2 grandes gotas tristes de petróleo que me están mirando el alma. Bueno, pues es un estilo de cuando me gustaba hacer versos, ya hasta se me quitó las ganas. ¿Por qué, señor Saldaña? Entonces, eso son recuerdos infantiles, como se nota esta presencia de la infancia y nuestros ranchos que dieron tanta riqueza a México. Esos niños de los que hablo eran niños antes de la televisión. Hoy, por ejemplo, un niño no va a jugar en el arroyo. No va a ver si puede conseguir cañas, piñas, gasparitos, jinicuiles, o a ver qué busca, o naranjas allá, robarse las naranjas en una huerta, no. Él quiere estar pegado, matando gentes o luchando para el Robocop. Y hoy, Día del Niño, quería yo platicarles esas pequeñas cosas no trascendentes, que no son noticia, pero que sirven mucho y que son fundamentales. Por eso el Twitter ese que ya lleva un montón de repeticiones o reenvíos, cuando dije hoy Día del Niño,
lo único que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer, es pedirle perdón a los niños, que les hemos dejado un mundo de antivalores o de trivialidades, no sé qué digo, pero de todas maneras lo que conduce no es la voz encolada de un político que se preocupa porque es día del niño ni qué más, sino porque les hemos heredado un mundo difícil para que ese mundo se valga por sí mismo, y obviamente difícil para ellos. Por lo menos habrá que saberlo, ¿no? Y decirme que estoy loco y que no tengo razón, o si en algo puede ser realidad lo que digo, pensar que se pudiese hacer. Adelante, mi querida Mona Lisa. Pues sí, muy, muy hermoso el pensamiento, señor Saldaña, y la verdad, cuando uno se pone a ver cómo hemos dejado este mundo a nuestros niños, es verdaderamente triste y merecen una disculpa, pero yo creo que más que una disculpa, un compromiso de amarlos, cuidarlos todo el tiempo, porque a pesar de las frustraciones y los problemas, ellos llegaron para ser amados, para ser cuidados. Y es lo que deberíamos de procurar, incluso escucharlos. Pero eso que dices, pues, ¿tú crees que todo el mundo lo sabe? Pues en el fondo sí lo sabemos, pero no lo practicamos. Es obvio que los niños llegaron para ser amados, pero qué coño, yo creo que no los queremos. No, ¿cómo los va a querer una sociedad que los convierte en nichos de mercado? ¿Cómo? Lo estamos explotando. No tienes que ver más la serie de programas, por ejemplo, ves a decenas, yo no me he fijado en estos últimos días, pero hay un programa, un canal de televisión, para otras cosas no hay tiempo, pero hay, mira, te voy a decir, horas y horas, donde 2 o 3 payasos, que ya tienen una connotación un poco grotesca y maquiavel y demoníaca, unos payasos conduciendo un programa donde niñitas de 4 a 12 o 13 años con minifalda están bailando música sexotropical con un tubo imaginario. No digo más. Y están las horas enteras. Deja de ver cómo se llama ese canal. No hay autoridad, no hay que lo vea. ¿Cómo vas a fincarle a una niña de 7 u 8 años ya con sus calzoncito de mini calzón y mini brasier bailando ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo me dijiste se llamaba? Wonky Tonky, Harlem Shake, ¿cómo? Harlem Shake, o como se llame. Eso es lo que les están enseñando. Eso, quien haga eso, no quiere a los niños. Adelante. Señor Saldaña, pues ojalá que todo lo que saben y no hacen, los que tienen niños, pues lo recuerden en este día, pero sobre todo los escuchen, porque ellos tienen mucho que decir. Y pocas veces nos detenemos a verlos a los ojos y a ver qué les preocupa. Por ejemplo, ahorita estaba viendo que en México ocupa el primer lugar en bullying en las secundarias a nivel mundial. O sea, ese acoso, ese ataque que después se convierte en violencia y pandillerismo, somos primer lugar como mexicanos en obesidad, en bullying en las secundarias, y pues es una cosa muy dura, muy difícil. Qué bueno que nos hace reflexionar en esto. Mucho gusto saludarte. Gracias, señor Saldaña. Nos estamos escuchando. Hasta mañana. No se pierdan a las 12, 13, 11, 12, a las 12 horas el programa que hicieron los niños. Vamos a ponerles el colibrí del señor Saldaña.
creció una flor a orilla de una fuente más pura que la flor de la ilusión. Y el huracán tronchóla de repente, cayendo al agua la preciosa flor.